Perú, una tierra que vio nacer a la más extensa civilización precolombina, el Imperio Inca, dueño de un arte y una cultura extremadamente sofisticadas a las que puso fin la colonización española. Hoy, los pueblos indígenas de Perú, herederos de aquel antiguo esplendor, reclaman el respeto a las tradiciones que hicieron grandes a sus antepasados, aplastadas por siglos de colonización cultural, expolio, violencia y sometimiento. Las creencias, la artesanía, la cocina y sobre todo la lengua son caballos de batalla en su lucha contra la marginación o el olvido. La corresponsal de RT, Aliana Nieves, ha conocido a miembros de las nuevas generaciones de peruanos que buscan sus raíces en el árbol familiar y las exponen sin vergüenza ni temor a ser discriminados por una sociedad que aún sangra su pasado colonial. Nila, cuéntenos dónde estamos y qué significa este lugar para la comunidad indígena de Perú. Estamos en la comunidad intercultural Cantagallo, que es la primera comunidad indígena en Lima y es muy importante, ha hecho bastante por reconocimiento de derechos para los indígenas. Por ejemplo, tiene una escuela bilingüe. Usted precisamente se dedica a estudiar las prácticas culturales, las lenguas de las comunidades indígenas, en específico el quechua. Aquí es súper importante porque, por un lado, tenemos las leyes en el Perú, que en teoría no son malas, ¿ya? Pero son letra muerta. Entonces, cuando hay gente que sigue practicando sus lenguas, que sigue exigiendo derechos, es bien importante porque eso hace que desde abajo se empiecen a mover las cosas hacia arriba. O sea, la mayoría de peruanos te van a decir que son peruanos de casualidad. Claro. Te van a decir, ah, sí, mi bisabuelo era español, mi tatarabuelo era francés. Y tú le dices, pero ¿y tú y tus antecedentes indígenas? Nadie se acuerda. Nadie recuerda. O sea, los han borrado, porque aquí hay una vergüenza de lo indígena. ¿De dónde viene esa vergüenza? ¿Dónde nace y cuándo? Creo que es porque la mayoría de peruanos somos hijos de la violación. Porque cuando empezó la conquista, llegaron hombres, conquistadores, ¿no? Entonces, tenemos el trauma de la violación. Entonces, y ahí debe venir. Nosotros necesitaríamos una terapia, pero así masiva, los peruanos. Cuentan los historiadores que cuando los soldados españoles se adentraron en territorio del Imperio Inca y en concreto en su capital, Cusco, quedaron rendidos ante la deslumbrante belleza del lugar. Encontraron edificaciones colosales, vieron en los templos miles de prendas del oro más fino, escudos, medallas, láminas, y comenzó un proceso de apropiación de lo ajeno por parte de la potencia extranjera, un fenómeno que ha acompañado a Perú a lo largo de su historia y ha condicionado la postura adoptada hacia los pueblos que habitaban inicialmente estas tierras. Acabamos de llegar a Cusco y ya se van sintiendo los más de 3.300 metros de altura. Usamos un poco de agua termal para refrescarnos porque nos mareamos y ya comienza a faltar el oxígeno. No obstante, tenemos muchos deseos de conocer la ciudad y las historias que las personas tienen para contarnos.
Cusco era el centro del reinado inca. Justo en este lugar se ubicaba el Templo del Sol, un sitio de gran belleza donde los habitantes de la zona rendían tributo al dios del sol y por lo tanto contaba con gran importancia. A su llegada a este punto, los colonizadores españoles derribaron el templo y sobre las piedras incaicas construyeron una iglesia y un convento, tratando de demostrar así su superioridad sobre la población indígena. Profesor, estamos en el Templo del Sol. ¿Pudiéramos decir que era una especie del kilómetro cero para los incas? Hay que tener en cuenta que el Cusco, como capital, indudablemente no era de que todas las gentes vivían acá, sino vivían la élite, ¿no? Por lo tanto, ellos pues su cotidianidad estaba dentro de lo que viene a ser sus costumbres de aquella época, la agricultura seguramente y sobre todo el aspecto eminentemente religioso. Con frecuencia se busca equiparar el expansionismo de los incas en América del Sur con la actitud invasora de los españoles y así enfatizar en que simplemente se llevó a cabo la sustitución de una fuerza dominante por otra. Pero los historiadores explican que no todo es tan sencillo. No me dejarán mentir, la opinión conoce bastante esto. Cuando llegan los españoles, ¿qué hicieron? Cuando llegan acá al Cusco, ¿qué hicieron? ¿Acaso no destruyeron todo lo que justamente este lugar sagrado destruyeron? ¿De qué manera? Destruyeron exprofesamente para sacar, arrancar los objetos de oro y otros objetos que ellos dieron un valor. Entonces, la expansión española, indudablemente, tiene ya otra motivación totalmente distinta a lo que es los incas. Desde los primeros instantes en Cusco caímos encantados ante sus angostas callejuelas empedradas, sus balcones, sus fachadas. Es una pequeña joya de arquitectura colonial rodeada de montañas y leyendas. Una de ellas cuenta que los incas inicialmente trazaron la urbe en forma de puma, animal sagrado para esta comunidad. Pero si había una criatura venerada por las poblaciones nativas, ese era el cóndor o cuntur en quechua, el único animal que podía comunicarse con los dioses. En la cima de una de estas montañas, durante muchos años permaneció abandonado un lugar que hoy es símbolo del pasado indígena. Poco más de 90 kilómetros separan a Cusco de la localidad de Aguas Calientes, la última parada antes de llegar a nuestro destino final, la ciudadela del Machu Picchu. Machu Picchu es una ciudadela inca construida en el siglo XV. Es famosa por sus sofisticadas paredes de enormes piedras. Este santuario histórico está considerado como una de las 7 maravillas del mundo moderno y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad en 1983. El Machu Picchu es uno de los lugares más emblemáticos de Perú. Es además un sitio de peregrinaje para muchos turistas extranjeros, pero para los habitantes de esta nación simboliza mucho más. Simboliza el pasado de gloria del Imperio Inca, algo que los hace regresar una y otra vez a la historia de este país. Es lo máximo, es una maravilla del mundo, es como nuestra identidad prácticamente. La verdad es una riqueza tener este Machu Picchu para nosotros peruanos. A pesar de ser yo también peruana, una mujer de 93 años de edad, sigo viniendo a visitar nuestra fortaleza porque nos llama mucho le diremos la alegría, la pasión
Tienen los peruanos de qué enorgullecerse, sin duda, pero nos dispusimos a conocer cuán fuertes son los ecos de aquel sometimiento cultural que vivieron las poblaciones nativas con la llegada de los colonizadores. Nos sorprendió ver que hay una especie de renacimiento de las costumbres y ese despertar parece que ha comenzado a tomar forma a través de la lengua quechua, según nos cuenta Percy, nuestro guía. A pesar de ingresar, de ser parte, ¿no?, de una colonia, Cusco ha mantenido sus tradiciones y algunas se han justapuesto, se han mezclado con las tradiciones españolas. ¿Se habla la lengua? Sí, muchos términos quechuas han ido desapareciendo con el tiempo, pero algunos que se mantienen son utilizados y se hablan cotidianamente. Por ejemplo, ¿qué términos usted emplea en su día a día? A ver, por ejemplo, del quechua yo presumo que hablo el 50% de los términos, mientras el otro 50%, por las variaciones y todo ello, se mezcla con el español. Mientras Percy nos habla sobre los hábitos heredados de sus antepasados, sufrimos un alto en el camino. Al adentrarnos en una de las comunidades campesinas de la zona, los habitantes nos confunden con funcionarios del gobierno y la situación se tensa bastante. Nosotros tenemos problemas con el Ministerio de Cultura, porque nos están prohibiendo todo, o sea, no nos dejan ni comer nada. Entonces ese es el problema del Ministerio de Cultura y nosotros no tenemos nada que ver. Lo que nosotros estamos haciendo es algo que tiene que ver más allá del ministerio. O sea, estamos haciendo ahorita, van a hacer un documental sobre pueblos andinos. Históricamente, las comunidades campesinas son las que más han sufrido de las prácticas discriminatorias, así que en cierta medida entendemos la reacción de estas personas al vernos. Uno de los capítulos más oscuros quedó registrado a finales del siglo pasado, entre los años 1996 y 2000, bajo la presidencia de Alberto Fujimori. Se trata del caso de las esterilizaciones forzosas de las que fueron víctimas cientos de miles de mujeres, la mayoría miembros de las comunidades indígenas. Esto es motivo de conmoción hasta nuestros días. Anchi wano ko ikalganchi pacha wata millo wata 8 meses de arna cargan en las manos hospital pusta y como apa igman hospital no que pegar pusta lego anchi ma parti mari oche a parti chipi siempre apa nens controlling span anchi ma parti mi chipi enfermera kunaneva ni manachti makan iskiwa wa fkanki pagrin ki kuna kan impuesto ta manan ki per ahna iskiwa wa fkanaki pa atikunchu. El programa de control de la natalidad fue implementado como una medida para combatir la pobreza en Perú, según alegaron en su momento las autoridades. Siempre afirmaron que las operaciones se llevaban a cabo bajo la aprobación de cada una de las pacientes. Sin embargo, miles de mujeres niegan haber sido avisadas. Entonces, siempre hospital Alfredo Jallo aquí más y cuando apamarga catas señora con atcoñoros no chipa chawata carga 21 20 años. Hoy numerosas organizaciones acusan al expresidente Alberto Fujimori de haber cometido crímenes contra la población indígena, pero las víctimas aún están lejos de que se haga justicia. Mientras lidian con las secuelas, Nicolasa asegura que padece cáncer y está viva gracias a médicos de otras latitudes. Siento lo para abajo, no puedo ni pararme. Entonces en radio han publicado que iba a llegar un doctor de Cuba. Me ha hecho sacar radiografía. Entonces ahí me ha dicho, tienes tumor. Entonces me la ha operado, todo ha sacado, mi matriz, todo ha sacado, han distraído. Entonces ahí me han contado, tú tenías cáncer, 3º grado ya. Si un poquito hubieras pasado, te hubieras muerto. La lógica indicaría que luego de sucesos de este calibre, la clase política hubiera rectificado y buscado la manera de que las personas más humildes entendieran sobre métodos de planificación familiar que en aquel momento les eran ajenos.
Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Según denuncian agrupaciones sociales, las iniciativas han nacido de contados proyectos locales. Este grupo está integrado por miembros de diferentes edades, profesiones y procedencia, pero tienen todas un objetivo en común: promover en lengua quechua espacios de fortalecimiento y empoderamiento para las mujeres. Hemos sufrido violencias y tenemos acá una ley, la 30364, que reconoce solo a 4 violencias entonces, y una de ellas estamos priorizando más en este momento es la violencia sexual. Al preguntarle sobre el fenómeno de las esterilizaciones forzosas, Gloria tiene claro el porqué de semejante acción contra las mujeres indígenas de Perú. No había planificación familiar, pero sin embargo también es responsabilidad del Estado de no ayudar, de no cooperar. En esta generación ya se va hablando más, ya más con confianza de mujeres mayores a adolescentes, pero sigue habiendo ese miedo, esa restricción de uno joven ir y consultar a un operador de salud, porque a la final la persona que está atendiendo o bien te grita o bien te discrimina. Rescatar la identidad es desde hace algunos años el propósito de muchos jóvenes como Amelia. Vivir en comunidades campesinas ya deja de ser un tema que ruborice. Las nuevas generaciones presumen en las redes sociales de sus raíces, sus costumbres y los frutos que nacen en tierra andina. ¿Qué es de un país sin su cocina tradicional? Nosotros vamos a conocer ahora sobre un joven que se ha hecho muy popular en las redes sociales, precisamente dando a conocer al mundo todos los ingredientes tan especiales que tiene Perú. ¿Cómo estás, Waldir? Muy bien, bienvenida, vamos. Vamos. Estamos haciendo un plato típico de acá, de los Andes del Perú. Así es, que como te mencionaba que es el solterito de habas, y entonces ya ahorita ya tengo todo preparado y solo falta mezclar y ya en un ratito va a estar todo listo. ¿Qué ingredientes tenemos? Vemos que esto es algo como que muy local, ¿no? Sí, es una alga marina que lo traen de la costa y le hicimos acá cochayuyo. Y esto, bueno, traen del mar secado, ¿no? Y deshidratado. Waldir, ¿cómo comenzaste estos pasos culinarios que te han llevado a ser famoso en muchas partes del mundo? Mi mamá siempre nos ha estado cocinando en un fogón y entonces como soy el hermano mayor, y entonces tenía la obligación de que tenía que aprender a cocinar porque a veces mis padres se iban a trabajar al pueblo y entonces estaba encargado de cocinarlos a ellos. Y ahí nació una pasión por dar a conocer todas las tradiciones culinarias, los ingredientes típicos de acá del Perú, ¿no? Sí. Estás en las redes sociales muy activamente. Sí, empecé a crear contenido, ¿no? Pues como que de paisajes y así. Entonces como que después intenté con la comida porque yo creo que la comida nos une. Y cuando bajan al pueblo o van a alguna ciudad y se comunican en quechua, ¿sienten algún tipo de discriminación o de recelo de alguna persona que a lo mejor no quiera hablar con ustedes en la lengua? ¿Alguna reacción negativa? Cuando fui al colegio, a la ciudad, cuando yo tenía 10, 11 años, había mucho de eso. Pero hace 7 años atrás, para adelante, eso ha cambiado bastante, puesto que ya, como que ya nadie tenemos miedo de que si nos discriminan. Un poco también es de ponerle la importancia, ¿no? Que piensen los demás de nosotros. Nuestro equipo constató que Waldir podría tener futuro delante de los fogones. Quizás alcance su meta de convertirse en cocinero reconocido como tantos otros chefs de primer nivel que ha dado Perú. Le deseamos que las trabas que puedan aparecer en su camino no tengan nada que ver con su lengua madre o su lugar de procedencia.
Según datos del 2021, en Perú, más de 4 millones de personas tienen como idioma materno una lengua nativa. De ellos, más de 3 millones son quechua hablantes. Especialistas en lingüística consideran que el quechua es el idioma de una cultura viva, pero alertan sobre una falta de interés por revalorizarlo. En esta pequeña escuela de una de las comunidades rurales que rodean Cusco, son conscientes de los riesgos que corre el idioma quechua si los jóvenes no lo hablan. Es por ello que esta comunidad de madres y padres impulsó que se impartieran en quechua muchas de las asignaturas. Luego de las clases de educación física y baile, llega la hora del quechua. Nena causa Jamie no caigo sumachta naiko sumachta culturaico hina que yo rimacuico que ya miskin rimen que ya. Nuestros estudiantes estaban acostumbrados a trabajar los temas que nosotros les enseñábamos solo en el idioma castellano. Pero resulta que para este año prácticamente el área de comunicación se ha dividido en dos partes, ¿no? Donde nosotros los docentes ya no solamente debemos enseñarles en el idioma castellano, sino también en el idioma quechua. En Perú ya se han extinguido una treintena de lenguas nativas. A pesar de que el quechua es uno de los idiomas oficiales del país, la reticencia a usarlo en espacios públicos de las grandes urbes es evidente. Las reacciones de incomodidad de muchos parlamentarios al escuchar la lengua evidencian que queda mucho por hacer en temas de inclusión social. Esto lo sabe bien quien fuera jefe de gabinete del gobierno de Pedro Castillo, Guido Bellido. El problema es que el Perú viene un proceso bastante interesante de recuperar la soberanía, la autoestima al propio peruano, y para reconocerse a sí mismo necesita reconocer su idioma, su cultura, sus actividades, mostrarse tal cual es, ¿no? Entonces, en ese proceso es por primera vez en 200 años que el peruano ha tomado la decisión de votar por un candidato al margen de las encuestas. Bellido protagonizó un momento de mucha polémica al expresarse en quechua durante una sesión del Congreso peruano. Hoy se enorgullece de aquel acto, pero reconoce que queda mucho por hacer. En realidad hay mucho por trabajar. Yo desde mi despacho he desarrollado virtualmente clases de quechua de manera gratuita. Los españoles se imponen y implementan toda su cultura. Entonces, en ese proceso, en todo, más o menos en estos 500 años, la gente ha perdido su autoestima, o sea, de lo que sería capaz. Entonces, ¿qué han hecho? Negarse a sí mismos. Es evidente que el orden colonial implantado hace siglos sigue sirviendo de base para un sistema que prioriza a aquellas personas con rasgos y procedencia occidental. Para la socióloga y exmiembro del Gabinete de Ministros de Perú, Anaí Durán Guevara, la lucha contra la discriminación debe ir de la mano con la defensa de los derechos de la mujer. Las mujeres de las comunidades, de los pueblos nativos, originarios, indígenas, también para usar el término, fue fundamental desde el tiempo colonial, uno para resguardar lo que son las costumbres, las tradiciones, por un lado, y por otro también fue fundamental para poder organizar todo lo que es la resistencia a los saberes, a la lengua, incluso que se venía imponiendo desde los colonizadores, ¿no? ¿Cree que ayudaría una petición de perdón por parte de España? Creo que el presidente Andrés Manuel lo planteó para el caso de México y creo que se debería extender para todos los países de América Latina, ¿no? Y en el caso peruano con mucha más énfasis, quizá por lo que significó en términos de saqueo arqueológico por un lado, saqueo cultural por otro, ¿no?
por la aniquilación de lenguas que se perdieron, de culturas que se perdieron. En fin, yo creo que esto no es algo contra un país, ¿no? Es algo contra determinado grupo que en un determinado momento histórico llevó a cabo una política de aniquilamiento, conquista y colonización que tuvo consecuencias nefastas para esta parte del mundo. El colorido, la nobleza y la bondad que emanan del pueblo peruano serían inimaginables sin las raíces nativas. Un Perú sin divisiones internas, sin atropellos, convendría a la mayoría. Tener en las manos los instrumentos para lograrlo, cuando hay élites y gobiernos obstruyendo ese camino, será el principal reto en el futuro.